Quinto grado, Escuela de Pastoral. Lección 29. El trabajo es fuente de la propiedad. Descubre cómo el trabajo transforma vidas y dignifica al ser humano. Conecta con la esencia de la labor y la fe, y descubre el verdadero camino hacia una sociedad justa y humana. Oh Dios eterno y fuente de toda sabiduría, te pido que ilumines mi mente y mi corazón para profundizar en la lección que hoy medito. Que, al comprender que el trabajo es la expresión de la dignidad humana y la fuente legítima de la propiedad, pueda ver en cada esfuerzo un reflejo de tu amor y tu justicia. Señor, ayúdame a reflexionar con humildad sobre el valor del trabajo y a reconocer que, en cada labor, se esconde la oportunidad de crecer en virtud y espiritualidad. Guíame para aplicar en mi vida esta verdad, sirviendo a los demás con un espíritu de amor y solidaridad, y recordándome siempre que el verdadero tesoro reside en la persona y en el bien común. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad de aprender y por cada día en el que me permites crecer en fe y conocimiento. Fortalece mi voluntad para que, en mi jornada, pueda ser testigo de tu luz, transformando mis acciones en un acto de servicio y gratitud. Que esta oración sea para mí y para todos quienes buscan la verdad, un faro de esperanza y un recordatorio constante de que, en tu divina presencia, cada esfuerzo se convierte en un camino hacia la plenitud y el amor. Amén. El que, mediante el esfuerzo, adquiere algo, tiene derecho a poseerlo. Continúa de la lección 28, Encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II. La ruptura de esta imagen coherente, en la que se salvaguarda estrechamente el principio de la primacía de la persona sobre las cosas, ha tenido lugar en la mente humana alguna vez, después de un largo periodo de incubación en la vida práctica. Se ha realizado de modo tal que el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al capital, y el capital contrapuesto al trabajo, casi como dos fuerzas anónimas, dos factores de producción colocados juntos en la misma perspectiva economística. En tal planteamiento del problema había un error fundamental, que se puede llamar el error del economismo, si se considera el trabajo humano exclusivamente según su finalidad económica. Se puede también, y se debe, llamar este error fundamental del pensamiento un error del materialismo, en cuanto que el economismo incluye, directa o indirectamente, la convicción de la primacía y de la superioridad de lo que es material, mientras que, por otra parte, el economismo sitúa lo que es espiritual y personal, la acción del hombre, los valores morales y similares, directa o indirectamente, en una posición subordinada a la realidad material. Esto no es todavía el materialismo teórico en el pleno sentido de la palabra, pero es ya ciertamente materialismo práctico, el cual, no tanto por las premisas derivadas de la teoría materialista cuanto por un determinado modo de valorar, es decir, de una cierta jerarquía de los bienes basada sobre la inmediata y mayor atracción de lo que es material, es considerado capaz de apagar las necesidades del hombre. El error de pensar según las categorías del economismo ha avanzado al mismo tiempo que surgía la filosofía materialista y se desarrollaba esta filosofía desde la fase más elemental y común, llamada también materialismo vulgar, porque pretende reducir la realidad espiritual a un fenómeno superfluo, hasta la fase del llamado materialismo dialéctico. Sin embargo, parece que, en el marco de las presentes consideraciones, para el problema fundamental del trabajo humano y, en particular, para la separación y contraposición entre trabajo y capital, como entre dos factores de la producción considerados en aquella perspectiva economística dicha anteriormente, el economismo haya tenido una importancia decisiva y haya influido precisamente sobre tal planteamiento no humanístico de este problema antes del sistema filosófico materialista. No obstante, es evidente que el materialismo, incluso en su forma dialéctica, no es capaz de ofrecer a la reflexión sobre el trabajo humano bases suficientes y definitivas para que la primacía del hombre sobre el instrumento capital, la primacía de la persona sobre las cosas,
pueda encontrar en él una adecuada e irrefutable verificación y apoyo. También en el materialismo dialéctico el hombre no es, ante todo, sujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de producción, sino que es entendido y tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie de resultante de las relaciones económicas y de producción predominantes en una determinada época. Evidentemente, la antinomia entre trabajo y capital considerada aquí, la antinomia en cuyo marco el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al mismo, en un cierto sentido ónticamente, como si fuera un elemento cualquiera del proceso económico, inicia no solo en la filosofía y en las teorías económicas del siglo XVIII, sino mucho más todavía en toda la praxis económico-social de aquel tiempo, que era el de la industrialización que nacía y se desarrollaba precipitadamente, en la cual se descubría, en primer lugar, la posibilidad de acrecentar mayormente las riquezas materiales, es decir, los medios, pero se perdía de vista el fin, o sea, el hombre, al cual estos medios deben servir. Precisamente este error práctico ha perjudicado, ante todo, al trabajo humano, al hombre del trabajo, y ha causado la reacción social éticamente justa de la que se ha hablado anteriormente. El mismo error, que ya tiene su determinado aspecto histórico relacionado con el periodo del primitivo capitalismo y liberalismo, puede, sin embargo, repetirse en otras circunstancias de tiempo y lugar, si se parte, en el pensar, de las mismas premisas tanto teóricas como prácticas. No se ve otra posibilidad de una superación radical de este error si no intervienen cambios adecuados tanto en el campo de la teoría como en el de la práctica, cambios que van en la línea de la decisiva convicción de la primacía de la persona sobre las cosas, del trabajo del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de producción. 14. Trabajo y propiedad. El proceso histórico, presentado aquí brevemente, que ciertamente ha salido de su fase inicial, pero que sigue en vigor, más aún, que continúa extendiéndose a las relaciones entre las naciones y los continentes, exige una precisación también desde otro punto de vista. Es evidente que, cuando se habla de la antinomia entre trabajo y capital, no se trata solo de conceptos abstractos o de fuerzas anónimas que actúan en la producción económica. Detrás de uno y otro concepto están los hombres vivos, concretos, por una parte, aquellos que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de producción, y, por otra, aquellos que hacen de empresarios y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios. Así pues, en el conjunto de este difícil proceso histórico, desde el principio está el problema de la propiedad. La encíclica Rerum Novarum, que tiene como tema la cuestión social, pone el acento también sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se trata de los medios de producción. Lo mismo ha hecho la encíclica Mater et Magistra. El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es enseñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos países del mundo en los decenios siguientes a la época de la encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia, al mismo tiempo, del programa del capitalismo practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación, el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Además, la propiedad, según la enseñanza de la Iglesia, nunca se ha entendido de modo que pueda constituir un motivo de contraste social en el trabajo. Como ya se ha recordado anteriormente en este mismo texto, la propiedad se adquiere,
ante todo, mediante el trabajo, para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere, de modo especial, a la propiedad de los medios de producción. El considerarlos aisladamente como un conjunto de propiedades separadas con el fin de contraponerlos, en la forma del capital, al trabajo, y más aún, realizar la explotación del trabajo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión. Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión, y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la de la propiedad pública o colectiva, es que sirvan al trabajo, consiguientemente, que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Desde ese punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso común a los bienes destinados al hombre, tampoco conviene excluir la socialización, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción. En el espacio de los decenios que nos separan de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, la enseñanza de la Iglesia siempre ha recordado todos estos principios, refiriéndose a los argumentos formulados en la tradición mucho más antigua, por ejemplo, los conocidos argumentos de la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino. En este documento, cuyo tema principal es el trabajo humano, es conveniente corroborar todo el esfuerzo a través del cual la enseñanza de la Iglesia acerca de la propiedad ha tratado, y sigue tratando, de asegurar la primacía del trabajo y, por lo mismo, la subjetividad del hombre en la vida social, especialmente en la estructura dinámica de todo el proceso económico. Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción como un dogma intocable en la vida económica. El principio del respeto del trabajo exige que este derecho se someta a una revisión constructiva en la teoría y en la práctica. En efecto, si es verdad que el capital, al igual que el conjunto de los medios de producción, constituye, a su vez, el producto del trabajo de generaciones, entonces no es menos verdad que ese capital se crea incesantemente gracias al trabajo llevado a cabo con la ayuda de ese mismo conjunto de medios de producción, que aparecen como un gran lugar de trabajo en el que, día a día, pone su empeño la presente generación de trabajadores. Se trata aquí, obviamente, de las distintas clases de trabajo, no solo del llamado trabajo manual, sino también del múltiple trabajo intelectual, desde el de planificación al de dirección. Bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos en la doctrina social católica y también por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y/o en los beneficios de la empresa, al llamado accionariado del trabajo y otras semejantes. Independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción. Y esto teniendo en cuenta no solo situaciones más antiguas, sino también, y ante todo, la realidad y la problemática que se ha ido creando en la segunda mitad de este siglo, en lo que concierne al llamado Tercer Mundo y a los distintos nuevos países independientes que han surgido, de manera especial, pero no únicamente, en África, en lugar de los territorios coloniales de otros tiempos. Por consiguiente, si la posición del rígido capitalismo debe ser sometida continuamente a revisión con vistas a una reforma bajo el aspecto de los derechos del hombre, entendidos en el sentido más amplio y en conexión con su trabajo, entonces se debe afirmar, bajo el mismo punto de vista,
que estas múltiples y tan deseadas reformas no pueden llevarse a cabo mediante la eliminación a priorística de la propiedad privada de los medios de producción. En efecto, hay que tener presente que la simple subtracción de esos medios de producción, el capital, de las manos de sus propietarios privados no es suficiente para socializarlos de modo satisfactorio. Los medios de producción dejan de ser propiedad de un determinado grupo social, o sea, de propietarios privados, para pasar a ser propiedad de la sociedad organizada, quedando sometidos a la administración y al control directo de otro grupo de personas, es decir, de aquellas que, aunque no tengan su propiedad por más que ejerzan el poder dentro de la sociedad, disponen de ellos a escala de la entera economía nacional o bien de la economía local. Este grupo dirigente y responsable puede cumplir su cometido de manera satisfactoria desde el punto de vista de la primacía del trabajo, pero puede cumplirlo mal, reivindicando para sí, al mismo tiempo, el monopolio de la administración y disposición de los medios de producción, y no dando marcha atrás ni siquiera ante la ofensa a los derechos fundamentales del hombre. Así pues, el mero paso de los medios de producción a propiedad del Estado, dentro del sistema colectivista, no equivale ciertamente a la socialización de esta propiedad. Se puede hablar de socialización únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse, al mismo tiempo, copropietario de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser el de asociar, en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales. Cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus objetivos específicos manteniendo relaciones de colaboración leal y mutua, con subordinación a las exigencias del bien común y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades vivas, es decir, que los miembros respectivos sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en la vida de dichas comunidades. 15. Argumento personalista. Así pues, el principio de la prioridad del trabajo respecto al capital es un postulado, es decir, una proposición que debe ser admitida, que pertenece al orden de la moral social. Este postulado tiene importancia clave tanto en un sistema basado sobre el principio de la propiedad privada de los medios de producción como en el sistema en que se haya limitado, incluso radicalmente, la propiedad privada de estos medios. El trabajo, en cierto sentido, es inseparable del capital y no acepta de ningún modo aquella antinomia, es decir, la separación y contraposición con relación a los medios de producción, que han gravado sobre la vida humana en los últimos siglos como fruto de premisas únicamente económicas. Cuando el hombre trabaja, sirviéndose del conjunto de los medios de producción, desea, a la vez, que los frutos de este trabajo estén a su servicio y al de los demás, y que, en el proceso mismo del trabajo, tenga la posibilidad de aparecer como corresponsable y coartífice en el puesto de trabajo al cual está dedicado. Nacen de ahí algunos derechos específicos de los trabajadores, que corresponden a la obligación del trabajo. Se hablará de ellos más adelante. Pero hay que subrayar ya aquí, en general, que el hombre que trabaja desea no solo la debida remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración, en el proceso mismo de producción, la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una propiedad común, sea consciente de que está trabajando en algo propio. Esta conciencia se extingue en él dentro del sistema de una excesiva centralización burocrática, donde el trabajador se siente engranaje de un mecanismo movido desde arriba, se siente, por una u otra razón, un simple instrumento de producción más que un verdadero sujeto de trabajo dotado de iniciativa propia. Las enseñanzas de la Iglesia han expresado siempre la convicción firme y profunda de que el trabajo humano no mira únicamente a la economía,
sino que implica, además y sobre todo, los valores personales. El mismo sistema económico y el proceso de producción redundan en provecho propio cuando estos valores personales son plenamente respetados. Según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, es primordialmente esta razón la que atestigua en favor de la propiedad privada de los mismos medios de producción. Si admitimos que algunos ponen fundados reparos al principio de la propiedad privada, y en nuestro tiempo somos incluso testigos de la introducción del sistema de la propiedad socializada, el argumento personalista, sin embargo, no pierde su fuerza, ni a nivel de principios ni a nivel práctico. Para ser racional y fructuosa, toda socialización de los medios de producción debe tomar en consideración este argumento. Hay que hacer todo lo posible para que el hombre, incluso dentro de este sistema, pueda conservar la conciencia de trabajar en algo propio. En caso contrario, en todo el proceso económico surgen necesariamente daños incalculables, daños no solo económicos, sino, ante todo, daños para el hombre. 4 derechos de los hombres del trabajo. 16 en el amplio contexto de los derechos humanos. Si el trabajo, en el múltiple sentido de esta palabra, es una obligación, es decir, un deber, es también, a la vez, una fuente de derechos por parte del trabajador. Estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez más por los estados para sus propios ciudadanos. El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre constituye la condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo, la paz, tanto dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el magisterio de la Iglesia, especialmente desde los tiempos de la encíclica Pacem in Terris. Los derechos humanos que brotan del trabajo entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, en el ámbito de este contexto, tienen un carácter peculiar que corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente delineada, y precisamente hay que considerarlo según este carácter. El trabajo es, como queda dicho, una obligación, es decir, un deber del hombre, y esto en el múltiple sentido de esta palabra. El hombre debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y, al mismo tiempo, coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia. Todo esto constituye la obligación moral del trabajo, entendido en su más amplia acepción. Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre respecto al trabajo, correspondientes a esta obligación, habrá que tener siempre presente el entero y amplio radio de referencias en que se manifiesta el trabajo de cada sujeto trabajador. En efecto, hablando de la obligación del trabajo y de los derechos del trabajador correspondientes a esta obligación, tenemos presente, ante todo, la relación entre el empresario, directo e indirecto, y el mismo trabajador. La distinción entre empresario directo e indirecto parece ser muy importante en consideración de la organización real del trabajo y de la posibilidad de instaurar relaciones justas o injustas en el sector del trabajo. Si el empresario directo es la persona o la institución con la que el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo según determinadas condiciones, como empresario indirecto se deben entender muchos factores diferenciados, además del empresario directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma, bien sea al contrato de trabajo, bien sea, en consecuencia, a las relaciones más o menos justas en el sector del trabajo humano.
Continúa en la lección 30. Quinto grado, Escuela de Pastoral. Lección 29. Fin.